Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a ver lo que son las reglas de inferencia, ¿no? Reglas de inferencia lógica. ¿Cuáles son estas famosas reglas de inferencia lógica? Pues tenemos una serie de reglas de inferencia lógica, ¿no? Habíamos visto que las inferencias no son nada más que una cantidad de premisas. Esta es su notación: premisa uno, premisa 2, sucesivamente hasta una premisa K, y de las cuales se deduce una nueva proposición que conocemos como conclusión, ¿ya? Vamos a ver algunas de estas reglas. La primera es modus ponens o modus ponendo ponens. Se abrevia como MP. Esta regla nos dice que si tenemos una condicional y afirmamos el antecedente, afirmamos el consecuente como conclusión, ¿ya? Método que afirmando el antecedente se afirma el consecuente. La siguiente regla es modus tollendo tollens. Se llama MT, ¿ya? Para MT, este método nos dice que igual tenemos una condicional, negamos el consecuente y como conclusión tenemos la negación del antecedente. Método que negando el consecuente se niega el antecedente. El 3, esto no es acá. El modus tollendo ponens. Es una mezcla de los dos anteriores. MTP. En este caso ya no es una condicional. Tenemos una disyunción. P o Q. Y nos dice que negando cualquiera de las dos, afirmamos la otra. Su otra forma es esta de acá. Si yo niego Q, afirmo P. Ahí están sus dos formas. 4 es la simplificación. No, perdón. Primero tenemos la doble negación, ¿ya? Este de aquí, aparte de ser una regla de inferencia, es una ley de proposiciones, ¿no? Si una premisa se niega dos veces, podemos afirmar la premisa simple, ¿no? O si tenemos una premisa simple, podemos negarla dos veces. Eso es la doble negación. 5. Ahora sí, tenemos lo que es la simplificación o regla de simplificación, ¿ya? Simplemente S. La simplificación nos dice que si tenemos una conjunción, yo tengo P y Q, yo puedo tomar cualquiera de las dos en forma simple, es decir, o tomo P o podría tomar la otra, que es 6. Después tenemos lo que es la regla de adjunción. Regla de adjunción. Para esta regla tenemos dos premisas. Tenemos P y tenemos Q. Estas dos premisas yo puedo juntarlas
en una sola, es decir, P y Q. Eso es lo que hace la regla de asunción. Luego tenemos lo que es el silogismo hipotético. ¿Ya? El silogismo hipotético. SH. Para el silogismo hipotético, lo que se tiene es lo siguiente. Tenemos dos condicionales. P entonces Q y Q entonces R. Como resultado o como conclusión se tiene P entonces R. Básicamente sería concluir de P hasta R, ¿no? P entonces R. 8. LA o ley de adición. Esta regla me permite aumentar a una premisa cualquiera o una proposición cualquiera, en este caso va a ser P, yo le puedo adjuntar, bueno, adicionar en este caso una premisa de cualquier tipo, en este caso con la operación O. El ejemplo más básico es este, ¿no? PO 9. Ah, las leyes de Morgan. Ahora sí. Leyes de Morgan. LD. Básicamente son estas de acá. La negación de P y Q es negación de P o negación de P. La negación se reparte y el símbolo cambia de sentido, ¿no? Si es I, se hace O, si es O, se hace I. Negación de P o Q, negación de P y negación de Q. ¿Ok? También tenemos la inversa de estas. Si tenemos negación de P o Q, esto es negación de P y Q, entre paréntesis. O la negación de P y negación de Q, se puede concluir negación de P o Q. Así. Ahí están las 4 leyes de Morgan. Regla número 10. Simplificación disyuntiva. Vamos a anotar solo sus abreviaciones ahora. Si tenemos P o P, podemos simplificar una sola, ¿no? Esa es la ley de, de simplificación disyuntiva. El silogismo disyuntivo es de esta forma. Tenemos P o Q, que son antecedentes. De esa forma, estos dos son antecedentes. Y se concluye R o S. ¿Ya? Silogismo disyuntivo. 12. Ley conmutativa. Si tenemos P y Q, esto es Q y P. O si tenemos P o Q, esto es Q o P. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ah, la bicondicional. Ley bicondicional. Justamente es esta de aquí. P bicondicional Q es lo siguiente. P entonces Q y Q entonces P. O igual al revés. P entonces Q, Q entonces P. Esta es una bicondición. De esta forma. ¿Ya? Por último, creo que no hay más. Tenemos lo que es la regla de premisa. Estas son las más importantes, ¿no? Esto se ocupa para añadir una premisa nueva. Obviamente tiene que estar justificado, ¿no? No podemos añadir premisa sin una justificación. ¿Ok?
De todas estas reglas, las que más ocupan son las tres primeras y las otras ya son adicionales, ¿no? Se habrán dado cuenta que algunas de estas también son leyes de las proposiciones, ¿no? Recuerden que estas inferencias lógicas son de esta forma, ¿no? P1, P2, hasta P sub K implican a Q. En cambio, en las leyes de la bicondicional eran equivalencias lógicas, ¿no? Hay una, este, hay una diferencia. La asociativa y la distributiva son leyes proposicionales. Eso es de la anterior tabla. Creo que les pasé los apuntes, ¿no? Aquí en la página 5 de los apuntes. Son las leyes de idempotencia, de conmutatividad, asociatividad, distributividad, ley de identidad, todas estas. Bien, ahora sí. Otra hoja más y vamos a ver métodos de demostraciones. ¿Ya? No hay otra forma de ocupar esas reglas que no sean con demostraciones o hacer diferencias. Me imagino que han estado haciendo, bueno, vi que en el grupo SH al menos, les mandaron a hacer, bueno, a probar la validez de cada una de estas reglas, ¿no? ¿Cómo se probaba esa validez? Era fácil, ¿no? Había que hacer una tabla de verdad con esto de aquí, P, entonces Q y P, entonces Q, ¿no? Y esto debía ser tautología. Esa es una forma de probar que una inferencia es válida. Si eso se cumple, esa inferencia es válida. ¿Ya? Hemos visto implicación en la anterior clase. Pero justamente ese trabajo de hacer las tablas de verdad es muy, no complicado, pero sí muy laborioso, toma mucho tiempo. Así que para hacer, bueno, para verificar la validez de inferencia, no ocupamos las tablas, sino que vamos a hacer demostraciones, ¿no? Y existen tres tipos de demostraciones. Ahorita los vamos a ver. Bien. El primer tipo de demostración son las demostraciones directas. Aquí no existe una demostración directa. Para hacer una demostración directa, básicamente hay que deducir la conclusión
es decir, Q es nuestra inferencia, a partir de deducciones previas. ¿Ya? Utilizando razonamientos, es decir, aquí dice razonamientos válidos sencillos. Ustedes me dirán, ¿cuáles son esos razonamientos válidos sencillos? Pues son las reglas de inferencia, ¿ya? O alguna que otra ley proposicional, ¿ya? Lo que está entre paréntesis no está en el texto ni en los apuntes, pero es una anotación mía. Y bueno, justamente después dice eso, ¿no? Conocido como reglas de inferencia. ¿Ya? Estas de aquí son nuestras soluciones. Esas de ahí son las... Podríamos llamarle armas, bueno, no armas, no. Si decimos armas en YouTube no vamos a cerrar el video. Herramientas para demostrar. ¿Ya? Las reglas de inferencia son nuestras herramientas para hacer la demostración. Si yo no conozco las reglas de inferencia, no voy a poder hacer demostraciones. Así que traten de no memorizar, ¿no? Saber de que el modus ponens, bueno, modus ponens, perdón, se afirma el antecedente para afirmar el consecuente, ¿no? Poniendo ponens. Tolendo tollens, método que negando el consecuente se niega el antecedente. Y modus tollens ponens, que es negar una de las dos para afirmar la otra. ¿Ya? Y es Pompeo. A ver que con la práctica se van a acordar de esto. Algo que les puedo sugerir es de que hagan esta misma tabla unas 10 veces, revisando obviamente que no se equivoquen. Van a ver que se les va a quedar alguna que otra regla. Bueno, habíamos visto entonces que la demostración directa utiliza solamente reglas de inferencia, haciendo deducciones previas, ¿no? Deducciones previas con las premisas. ¿Ya? Segundo tipo de demostración es la demostración condicional. ¿Ya? Este tipo de demostración es aplicable, es decir, que solamente se puede utilizar, ¿ya? Solo si la deducción o la conclusión es una proposición condicional. De ahí justamente su nombre, ¿no? Demostración condicional. Es aplicable solo si la conclusión es una proposición condicional. ¿Ya? Sus pasos son: primer paso, mediante el uso de reglas de premisas, nosotros lo llamamos RP, ¿no? Se añade una nueva premisa. Y esta nueva premisa es el antecedente de nuestra conclusión. Nuestra conclusión sabemos que es Q, ¿ya? Es decir, Q va a tener esta forma. Antecedente, entonces consecuente. ¿Lo ves? Eso es una condicional. Y justamente se necesita que sea condicional la conclusión para que se cumpla el primer paso, ¿no? Sino de dónde añadimos nuestro antecedente.
Añadimos este antecedente a la conclusión y el segundo paso va a ser deducir haciendo uso de las reglas de premisa, perdón, las reglas de inferencia hay que deducir el consecuente de Q, es decir, el consecuente de la conclusión. Añadimos el antecedente, yo debo llegar al consecuente. Esta es mi nueva premisa y esto es lo que debo demostrar, básicamente. Porque en eso consisten las demostraciones, ¿no? En deducir, utilizando razonamientos válidos y sencillos, que son las reglas de inferencia. En el caso general es Q, pero en este caso va a ser el consecuente de Q, ¿ya? Y el último paso es haciendo uso de la regla de reducción al absurdo. Me salté del otro tema, perdón. Utilizando la regla de demostración condicional, se abrevia de C, se forma la proposición condicional. ¿Ya? Con antecedente, la nueva premisa añadida, y consecuente, la premisa deducida. Disculpen, el tercer paso, ¿a qué se refiere con DC? Demostración condicional. Regla de demostración condicional. Posición obtenida. ¿Bien? Y termina lo que es la demostración condicional. La demostración condicional, ojo, solo aplicable si la conclusión es una proposición condicional. Ahora, la demostración indirecta, que también se la conoce como reducción al absurdo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace aquí? Hay que asumir como verdadera la negación de Q es nuestra conclusión, ¿no? Y hacemos, la añadimos con la regla de premisa, ¿no? Obviamente. Es decir, vamos a negar Q y va a ser nuestra nueva premisa. Ahora, con estas, con las premisas originales, ¿ya? Siempre vamos a tener premisas originales. Bueno, la mayoría de casos. Y la nueva premisa hay que deducir una contradicción. ¿Ya?
Vamos a deducir una contradicción. Una contradicción cualquiera, dice. Ya, vamos a anotar eso. Una contradicción cualquiera. Número 3. Haciendo uso de las reglas de reducción al absurdo, así se llama, se niega la premisa añadida. ¿Cuál era la premisa añadida? Justamente la negación de Q. Y al volverla a negar, obviamente, vamos a obtener la conclusión de cero. Deseada. Obviamente usando inferencia lógica con las premisas originales. Esa es la demostración indirecta. Son 3 tipos de demostración. Directa, solamente se utilizan reglas de inferencia a través de puras deducciones. La demostración condicional, se añade el antecedente y se demuestra el consecuente, ¿no? Y la demostración indirecta, se añade la negación de la conclusión y se demuestra que existe una contradicción. Al existir esa contradicción, significa que la negación de Q es falsa. Y al ser la negación de Q falsa, volviéndolo a negar, obtenemos que Q es verdadero, ¿no? Así que nos quedaría Q igual a B. Podemos comprobar de que nuestra inferencia es válida, ¿no? Bien, vamos a hacer algún ejemplo. A ver. Creo que hay práctica incluso de esto. Vamos a buscar. Hola, hola. Sí, sí, ya volví. Estaba buscando. Disculpe, ¿qué ejercicios son esos? ¿Cuál? Estos son ejercicios demostrativos de dónde? Son reglas. Son demostraciones de inferencias lógicas. Está Demostración de en diferencia. inferencias lógicas. Ay, 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 para tenerlo en cuenta. Ok, ok. Gracias. Demostrar negación de Q. Primera premisa, dice aquí, es P, entonces no Q. Segunda premisa, P y R o S. Tercero, S entonces TO. Cuatro, negación de T y negación de U.
Premisa, premisa, premisa y premisa. Estamos en el tema de inferencia lógica, ¿no? No se olvide. Bien. Ahora, en este caso podemos usar, ¿qué tipo de demostración? Puedo hacer demostración directa. También podría ser demostración indirecta, ¿no? Conocida como reducción al absurdo. ¿Será que puedo aplicar condicional? Demostración condicional. No, no. No, no puedo, ¿no? No es proposición condicional. Q. Recuerden que esta es mi conclusión, ¿no? Mi conclusión Q. Bien. Vamos a usar primero el método directo. A través de diferentes deducciones, con estas 4 premisas, usando las reglas de inferencia, debo deducir negación de Q. A ver. ¿Qué primeras reglas se les ocurre usar? A ver. Negar la T y la U. Ya. Tenemos negación de T y negación de U. Si yo tengo negación de T o U, ¿qué regla es esa? Morgan. Morgan, ¿no? Ley de Morgan, 4. T o U. Ahora, ese paréntesis con este paréntesis, ¿qué tienen en común? ¿Quién se acuerda de esto? Negación Ese, del antecedente sería. correcto, negación del antecedente, ¿no? ¿Qué modus es? Toledo Torrent. Modus tollendo tollens, ¿no? Entre la premisa 3 y la premisa 5. Aquí se está negando ese consecuente. Por lo tanto, yo puedo negar S. Ahora, esa negación de S, aquí tengo una S, y aquí tengo la negación de S. ¿Qué podría ser ahí? Toledo Opponents. MTP, ¿no? P o Q. Si yo niego Q, ¿cuál de los dos se afirma? P, ¿no? En este caso estoy negando S, voy a afirmar P y R. MTP de 2 y 6. Recuerden que es todo esto lo que se afirma, ¿no? Todo eso es el acompañante de la S. 8. Simplificación ahí, ¿no? Ya. ¿Cuál de las dos me sirve para simplificar? P. Ya, su compañero dice, simplificamos 7, pero voy a tomar P. ¿Y para qué me sirve esa P? Poniendo Opponents con Ya, modus ponens, muy bien. Aquí no, ¿eh? Modus ponens. De 1 y 8. Se afirma la negación de esta. Demostrado. ¿Puedes repetir el número 8, por favor? No logré entender muy bien. Ah, el número 8. El número 8 es una simplificación. Hemos tomado, aquí tengo dos, ¿no ven? Tengo P y R. Y la regla de simplificación me dice, si vos tenés dos proposiciones simples con una conjunción, puedes tomar cualquiera de las dos, la que te convenga. En este caso estoy tomando P. Esa es la regla de simplificación, ¿ya? ¿Por qué P? Porque justamente esa P es el antecedente en la premisa 1. Así que al utilizar modus ponens entre la premisa 1 y 8, nos va a quedar el consecuente, ¿no? Negación de Q. Y queda demostrado. Ahí está el método directo.
voy a hacer el método indirecto ahora. ¿Se entendía el método directo? ¿Alguna otra duda tal vez? Aquí vamos a hacer el método indirecto. ¿Ya? Para el método indirecto, lo que se hace es un espacio hacia la derecha y vamos a hacer el primer paso, ¿no? El primer paso nos decía negar lo que se quiere demostrar, negar la conclusión. ¿Cuál es nuestra conclusión? Esa es nuestra conclusión. Vamos a negar la negación de RP. Listo. A partir de acá, todas las demás inferencias, indicando de que hemos iniciado el proceso de reducción al absurdo, le dejamos una tabulación hacia la derecha, ¿no? Y ahora, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a encontrar una contradicción. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la mínima expresión de una contradicción? En la anterior clase lo vimos, creo. ¿O no? Sí, sí lo vimos. ¿Es Q? P y no P, ¿no? Así. Ahí. O podría ser, creo que dijo Q y no Q, ¿no? Eso. O R y no R. Esa es una contradicción. Afirmar y negar. Afirmar y negar. Afirmar y negar. La contradicción. Siempre falso, ¿no? Ahora, por doble negación, esto nos va a quedar una Q. Lo que nos interesa entonces es simplemente encontrar una contradicción. ¿Ya? A ver, esta Q, ¿para qué me sirve esa Q? Toleando El 6 opponents. puede ser. Ya, 1 y 6, MT, ¿no? Modus tollens. Estoy negando este de acá. Resaltador. Y esta es la negación de este. Bien. Modus tollens, negación de P. Bueno. Ahora, con esa negación de P, creo que se puede sacar algo de ahí. O podríamos sacar algo de acá igual. ¿Ya? De hecho, podemos repetir los pasos que tenemos acá. Ley de Morgan, de 4. ¿Qué nos quedaba? Negación de T y negación de U. En este caso, esa I ya no es I, se hace una O, ¿no? Negación de T y negación de U, negación de TU. Negación de P y negación de Q y negación de P o Q. Eso es LD. Ahora, a ver, creo que esto se puede distribuir para no hacerlo de la misma forma. Teníamos S, O, P y R. Era equivalente a SOP y SOR. Entonces nos va a quedar así. La distributiva. POS y ROS.
distributiva de 2. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tengo negación de P. Podría simplificar POS. Simplificación de 9. Y aquí ya puedo utilizar esta negación de P, ¿no? Ahí estamos negando en una disyunción. Afirmamos S. Y al afirmar S, MTP de 10 y 7. ¿Ya? Ahora sí. 12. Esa S de ahí es justamente esta S de acá. ¿Correcto? ¿Qué operación? Bueno, ¿qué regla puedo ocupar? Poniendo pones. Modus ponens, ¿no? Sí. Entre 3 y 11. ¿Y qué nos va a quedar? T o U. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, Se encontró la negación. aquí está la contradicción, ¿no? Aquí estoy negando y aquí estoy afirmando. Por tanto, paso 3, tenemos TOU y negación de TOU. Adjunción de 8 y 12. Y ahí está mi contradicción. ¿Qué es lo que hago? Esto de acá lo volvemos a negar y nos va a quedar negación de Q. Reducción al absurdo. La premisa 5 es la añadida y la premisa que es la contradicción, que es 3. Por lo tanto, esto de aquí me genera la contradicción. Es falso, básicamente. Para que sea verdadero, lo volvemos a negar. Y la negación de la negación de la negación de Q es simplemente negación de Q. ¿Ya? Pueden anotar este paso y hacer doble negación para quedar con una conclusión, o pueden hacerlo directo. Cualquiera de los dos es válido. Lo que nos interesa es que quede como la conclusión. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Un poco más largo este método, ¿no? No siempre es recomendable hacer método indirecto, ¿no? Generalmente es cuando no se tiene muchas premisas el método indirecto. Nos faltaría un ejemplo de condicional. Vamos a buscar. Ya, ahí. A ver, cubo, R entonces T, cubo entonces S, negación de S entonces T entonces P.
y negación de S. Vamos a hacer lo que es demostración condicional. ¿Se puede aplicar la demostración condicional? ¿Qué dicen? Sí, porque hay una condicional ahí, ¿no? Correcto. Q es proposición condicional. Así que sí, podemos hacer demostración condicional. Entonces, nuestra premisa 5 va a ser una premisa añadida. Igual vamos a tener una tabulación a la derecha. ¿Y cuál de las premisas, bueno, mejor dicho, qué nueva premisa es la que vamos a añadir? Revisamos nuestra conclusión. Generalmente eh, la denominan Q mayúscula, ¿no? Pero lo que nos interesa es verificar si es una proposición condicional. Si es proposición condicional, puedo hacer demostración condicional. Añadimos el antecedente. El antecedente es lo que está antes de la fecha. ¿Ya? Y esto de aquí se conoce como consecuente. Voy a añadir R. R minúscula. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es mi objetivo? El objetivo es demostrar el consecuente. Ya no es una contradicción lo que hay que demostrar. Simplemente hay que demostrar P. Si yo pillo esta P, ya tengo mi demostración completa. ¿Ya? Esa P minúscula. Bueno. Tenemos R. ¿Qué podemos hacer con esa R? Creo que nada, pero poniendo ponens entre 3 y 4 sí se puede. Ya. Este de aquí con este de aquí y este de aquí con este de acá, ¿no? A ver. Vamos a hacer primero modus tollens de 2,4. Estos dos. Ese y ese de acá. Método que negando el consecuente se niega el antecedente, ¿no? Entonces me va a quedar negación de Q. Con esa negación de Q, yo tengo esto de acá. Ahí, ¿no? Tenemos entonces R, entonces T, ¿no? Método que negando uno se afirma el otro. Modus tollendo ponens de 1 y 6. 8. Ahora sí, tengo esta T. Esa T es a partir de modus ponens de 5 y 7. Que casualmente con esa T puedo obtener esta P. Sin embargo, va a hacer falta hacer un modus ponens de 3 y 4, ¿no? Y tenemos T entonces P. Número 10. Modus ponens de 9 y 8. Nos va a quedar P. Que es justamente el consecuente, ¿no? Por lo tanto, por la regla de demostración condicional, indicamos dónde está el antecedente. El antecedente está aquí en 5. Y indicamos la premisa que es el consecuente. El consecuente es la premisa 10. Y afirmamos. Al añadir R se encuentra la premisa T. Que es justamente lo que queríamos demostrar, ¿no? Y ahí está completo el ejercicio. Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Disculpa, los métodos se pueden usar dos veces igual en cualquier número. Claro.
Te referís a las reglas, ¿no ves? Las reglas de inferencia. Ajá, porque viste que usaste el 4, el 3 con el 4 y el 2 también con el 4. A eso me refiero, digamos, se puede usar con más de uno. Sí, se puede, se puede. Ah, bueno, gracias. En eso no tengan pena, ¿no? Siempre se puede utilizar más de una vez cualquier premisa, ¿no? Obviamente si es necesario, porque tal vez estemos sacando una misma conclusión varias veces, eso ya no nos sirve, ¿no? Siempre y cuando salga una deducción diferente, se puede utilizar varias veces una. Ah, sí, gracias. Aquí está es P, justamente, ¿no? Generalmente esto lo encierran y a esto se le llama demostración subordinada, que es básicamente una demostración dentro de otra demostración, ¿ya? Eso es lo que se llama. Y ahora si quiero hacer uno de estos. A ver, esto también es práctico. Dice, dadas las siguientes 4 premisas, concluya o concluye esto de acá. X distinto de 0. Con estas 4 premisas. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? A ver. Premisa, 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 premisa. 5. ¿Qué premisa quieren sacar? ¿Qué pueden sacar con estas 4 premisas? La conclusión debe ser eso. Uno, 1 y 4, ¿pones? Ya, 1 y 4. Aquí, ¿no? ¿Qué regla se usa? Poniendo, pones. Modus ponens, ¿no? 1 y 4. ¿Qué afirmamos? El consecuente. Que X es igual a Z. 6. Si X es igual a Z, que es esto de acá, entonces X es igual a 1. X igual a 1. Modus ponens de 2 y 5. ¿Correcto? Ahora, si X es igual a 1, y aquí nos dice que X es distinto de 1, ¿qué tenemos en ese caso? X distinto de Este es 0. la negación, X ¿no? de 0, ¿no? Ya, modus tollens, ¿no? De 3 y 6. Este es negación de este. Este otro de acá. Entonces, yo voy a negar X distinto de 0. ¿Listo? Demostrado, ¿no? Con esas 4 premisas se puede deducir a través de deducciones previas que X es igual a 0. Aquí está ese ejercicio completo. A ver, no más. Disculpa, hay un ejercicio en el práctico, no sé si me puedes ayudar con uno de esos, que no Ya, entiendo. ¿cuál? Mira, dice esto. Bueno, lo que manda, ¿no? Escribir en lenguaje formal e indicar el valor de verdad de cada de las siguientes proposiciones. Y digamos, dice, si 8 es impar y 6 es impar, entonces 8 menor a 6. Ya. ¿Qué práctico es? Justo tenía esa duda.
El ejercicio número 1. El práctico 1, creo que les cambié el práctico. No, no es práctico, es el ejercicio 1. Ahí dice ejercicio 1. Mm, No sé, esto yo lo pillé, viste, en lo que nos pasó el ingeniero en la plataforma como temas y de paso ahí mismo hay algunas actividades que nos dio para hacer de práctica, viste, y eso es. ya, ok, lo veo. Ah, ya. Tipo 2. Creo que no lo tengo ese apunte. Y otro, pero no tengo eso. Te referís a los apuntes de la primera unidad, ¿no? No estoy mirando de los apuntes, no sé si no terminé de verlo todo, pero de lo que nos pasó, digamos, el ingeniero, viste, en la plataforma, eso me dio. Porque nada, nosotros nos dio, viste, temas similar, ¿no? Creo que es. Y bueno, pues ahí nos puso algunos ejercicios. Si me pasas una captura a mi número, ahorita Sí, vale, lo te lo paso planteamos, ahorita. porfa, que no lo tengo, no lo pillo ese documento. Y no tengo acceso a la plataforma ahorita. No nos han Y habilitado. disculpa, en base a eso, dice ¿En la en base a plataforma? eso, sí, pasa que hay una presentación que dice, no sé si cuál práctico será, que es para el 21 de abril, dice, pero Eh, eso hay que presentarlo ahí en la plataforma o hay que llevarlo allá nomás para el examen. Creo que les indicó de que solamente lo lleven para el examen, que ya no iba a revisar en plataforma, porque el examen va a ser presencial, ¿no? Sí, y entonces ahí de la plataforma dice pues 21 de abril. Todavía no nos Ah, tocó, hasta ahorita no nos tocó con el licenciado. Eso lo vi el viernes y quiero preguntarle mañana, o sea, el lunes diré. no es No, presencial la no le presentación. pregunté, te va a retar. Dijo que todo vamos a entregar el día del examen nomás, digo. O Sí, sea, lo todo tenés que ya Ah, bien. llevar tu práctico en hoja bond, viste, y ya engrampado y todo eso. ya, Correcto, listo. Ya, entonces, correcto. está bien. Gracias. Es en hoja bond a una cara, tamaño carta, ¿no? Y sin borrones, y bien escrito. Ya. Sí, exactamente. A ver, esto de aquí está escrito en qué lenguaje. Lenguaje natural, ¿no? Ya te lo pasé, ya por si acaso. Ya, ok. Como está escrito en lenguaje natural, vamos a hacer una traducción. Hay que transformarlo en lenguaje de símbolos. Ese es el lenguaje formal. Vamos a leer qué nos dice. Dice demostrar formalmente la validez del siguiente argumento. Argumento, automáticamente yo pienso inferencia. Ya, esto debe ser una inferencia lógica. Dice, si el hombre tiene conciencia y libertad, entonces es responsable de sus actos. Primera premisa. Segunda premisa, el hombre tiene conciencia. Ya. El hombre tiene libertad. Tercera premisa. Por tanto, siempre que vean este por tanto, por consecuente, por lo cual, nos indica que es la última proposición y es la conclusión, que se da a partir de las premisas anteriores. Por tanto, nos dice, el hombre es responsable de sus actos. Ese es su razonamiento, ese es el argumento que nos plantea. Ahora, lo que nos pide es demostrar si este argumento es válido. Para ello vamos a hacer una demostración, ¿no? Demostración, ya sea directa, indirecta, vamos a ver cuál es mejor. Para ello siempre hay que utilizar el lenguaje de símbolos y vamos a definir proposiciones simples. Busquemos proposiciones simples. Tenemos el hombre tiene conciencia. Lo voy a escribir. P va a ser el hombre tiene conciencia. ¿Ya? Q. Q va a ser. Nos dice el hombre tiene conciencia y esto es un operador, ¿no? Es como si dijera el hombre tiene conciencia y el hombre tiene libertad. Pero gramaticalmente eso no se escribe así, no se escribe así, cortadito. Conciencia y libertad. Pero para mí esto es otra proposición simple.
no libertad, ¿no? Sino que el hombre tiene conciencia, perdón, el hombre tiene libertad. Lo escribo aquí. El hombre tiene libertad. R, vamos a ver si hay una proposición más. Entonces, es responsable de sus actos. ¿De quién estamos hablando? Obviamente, del hombre, ¿no? El hombre es responsable de sus actos. El hombre tiene, no. El hombre es responsable de sus actos. Esa es nuestra tercera premisa. Perdón, proposición, ¿no? El hombre tiene, es responsable de sus actos. Ya está. Las tres proposiciones simples. El hombre tiene conciencia, ya está. El hombre tiene libertad, ya está. Por tanto, el hombre es responsable de sus actos. Ya está. Entonces, ¿qué formato va a tener nuestra inferencia? ¿Qué forma? La inferencia va a ser de la siguiente manera. La premisa 1, en lenguaje formal, nos dice, si entonces, eso nos indica que hay una condicional, ¿ya? Hay una condicional. ¿Qué dice el antecedente? Es todo lo que está antes de la coma. El hombre tiene conciencia y libertad. El hombre tiene conciencia es P y tiene libertad es Q. P y Q. Entonces, el hombre es responsable de sus actos. Entonces, R. Premisa 2. Afirma que el hombre tiene conciencia. Estamos afirmando P. Simplemente P minúscula. P3 nos dice el hombre tiene libertad. Estamos afirmando Q. Y la conclusión, Q mayúscula, nos dice el hombre es responsable de sus actos, que es la proposición R. Y ahí está nuestra inferencia, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es demostrar. Para demostrar que este argumento es válido, se demuestra la conclusión, ¿no? Demostrar R. ¿Con qué premisas? Premisa 1, P y Q, entonces R. Número 2, P. Número 3, Q. Y ahí están mis premisas originales, ¿ya? A ver, ¿qué regla se les ocurre utilizar ahora? Si se dan cuenta, estas dos de aquí, Una función. ya, una función, ¿no? Adjunción. ¿Dónde está el lápiz? No lo veo ahorita. Adjunción de 2 y 3. Nos va a quedar P y Q. Y efectivamente, P y Q es antecedente del 1, ¿no? ¿Y qué regla se ocupa ahí? Ponen. Modus ponendo pones, ¿no? De 1 y 4. Afirmamos R. Listo. Demostrado, ¿no? Este es un ejemplo bastante sencillo para comenzar. ¿Ya? Hemos hecho la traducción del lenguaje natural a lenguaje formal o lenguaje de símbolos y hemos planteado nuestra inferencia, ¿no? La inferencia lógica, que es esta de aquí. Y la hemos demostrado. Efectivamente, esa es una inferencia válida, ¿no? Esto lo vamos a mover más acá. Ahí está. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan?
Voy a revisar el ejercicio que pasaron. Disculpe, en la demostración lo único que me pierdo es por qué le pone el A23 y en la otra MP14. Son las reglas. Todo esto de aquí Ujú. se llama justificación. ¿Ya? Y indican al lector qué es o de dónde salió esta R. Por ejemplo, yo si estuviera revisando un examen o una tarea, voy a ver, mira, este 1 es una premisa original, este 2 es una premisa original, este 3 es una premisa original, pero este 4, ¿de dónde sale ese 4? Reviso. De 2 y 3. Ya. El estudiante hizo una adjunción de la premisa 2 y 3. Revisamos. P y Q, correcto. Bien. Me fijo más abajo. Esta premisa 5. Mira, ya pilló la conclusión. Entonces ya está demostrado. Pero, ¿de dónde sale eso? A ver, modus ponens de la premisa 1. Reviso la premisa 1. Ya, P y Q entonces era, ¿correcto? Premisa 4. Premisa 4 me dice P y Q. Antecedente, se afirma el consecuente. Entonces, bien, esa regla está bien aplicada. Por lo tanto, sí, esto está bien. Está bien realizada la demostración, ¿ya? Y esto de aquí es obligatorio, ¿no? Porque si yo no le coloco, el docente va a decir, mira, copió mal, digamos. ¿Qué justifica eso? Mientras que aquí estoy diciendo, estoy juntando la 2 y la 3 y estoy haciendo modus ponens de la primera con la cuarta. Listo. Ya justifiqué la aparición de esas nuevas premisas, ¿no? Ya. A ver, dice, escribir en lenguaje formal e indicar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Ya, valor de verdad. Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Dice, la primera, 8 es par. Y, no, o 6 es impar. Antes que nada, no lo voy a copiar esto, pero les voy a indicar. Ustedes ponen solución, sean las proposiciones simples. Vamos a trabajar con proposiciones, ¿no? Si estamos hablando de valores de verdad, vamos a utilizar proposiciones. Voy a decir que P es 8 es par. ¿Ya? Porque eso dice. Después voy a decir que Q 6 se puede interpretar impar como que no es par o sencillamente sí, vamos a hacer eso. Entonces, la negación de P va a ser 8 no es par. Que es lo mismo que decir que 8 es impar, ¿no? La negación de Q, entonces, 6 es impar. ¿Ya? Depende de cómo lo planteen. Lo que nos interesa aquí es saber el valor de verdad. Para empezar, si quieren esto de aquí, lo vamos a llamar R y T. Hay otra más, RT es 8 menor que 6. ¿Ya? Valor de verdad de P. 8 es par. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Cómo sabemos si un número es par? Verdadero. Verdadero, ¿no? Se divide entre 2 y residuo da 0. Valor de verdad de Q. 6 es par. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? Valor de verdad de R.
Es falso. 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 Valor de verdad de T. Falso. Falso. Ese. Y valor de verdad de S. Falso. 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 Falso, ¿no? Ya. Aquí están P, Q, R, T. Yo los voy a escribir directamente con los operadores, ¿ya? Para ahorrarme el tiempo. A dice 8 es par. ¿Qué proposición es 8 es par? P. O, recuerden que esa O en ese caso no es exclusiva. Si fuera exclusiva diría o 8 es par o 6 es impar. En este caso la O está al medio, así que es inclusiva. O 8 es par o 6 es impar. 6 es impar es T, ¿no? P o T. B. 8 es par y 6 es impar. P y T. C. 8 es impar. 8 es impar es R. ¿Ya? R y... Ah, no, perdón. O. Estoy en la C. 6 es impar. 6 es impar es T. Inciso D. Me dice 8 es impar, que es R. Y 6 es impar, que es T. E. 8 es impar. Si 8 es impar, entonces 6 es impar. 8 es impar, entonces 6 es impar. F. Si 8 es par, es decir, si P, entonces 6 es par. Q. G. Si 8 es impar, es decir, R, entonces 6 es par. Q. Ya. H. Si 8 es impar. 8 es impar, es R. Y 6 es impar, que es T. Entonces, 8 es menor que 6. S. Y ahí están todas las proposiciones. Ahora lo que queremos sacar es su valor de verdad. Para ello, habría que aplicarle este operador. A todas estas. ¿Ya? Así. Ese es el valor de verdad. Esto es como una B manuscrita, creo. Y así. ¿Ya? El de acá es el último. ¿Ok? Y ahora, ustedes ya saben la tabla de verdad, ¿no? ¿O no se acuerdan de la tabla de verdad? Tengo por aquí. Ya pasamos la anterior clase, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está, ¿no? P y Q, P o Q, P o Q o el otro. Sí. Tenemos los valores por separado. Tenemos P es verdadero y T es falso. Si tenemos verdadero o falso, ¿qué resultado teníamos? ¿Verdad? Verdadero, ¿no? Si tenemos P que es verdadero y T que es falso, verdadero y falso es falso, ¿no? Lo mismo acá, R o T. Ambos son falsos. Va a ser falso. R y T, ambos son falsos. Va a ser falso. En el caso de las condicionales, aquí la condicional R es falsa. ¿Cuándo era falsa la condicional? Únicamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El resto de los casos era verdadero, ¿no? Entonces, esto de aquí es verdadero. P es verdadero. Veamos si su consecuente es verdadero. Q es verdadero. Por lo tanto, esto es verdadero. Aquí R, entonces Q. R es falsa. Automáticamente esto es verdadero. Y R y T, esto es falso.
Falso, entonces lo que sea va a ser verdadero. Y ahí está. Ahí está su traducción con estas proposiciones, ¿no? Sus valores de verdad de las proposiciones simples. ¿Ya? Y bien, con esto terminamos por hoy. Disculpe una preguntita, ¿por qué en la primera le puso verdadero? Al inciso A, Ajá, eso le tengo como eh, que... claro, si tenías verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, la O es verdadero en todos los casos, menos aquí. Para que la O sea falsa, obligatoriamente ambos valores tienen que ser falsos. En este caso, como P es verdadero, es suficiente para que esto sea verdadero. Es como porque la P es verdadero y la T es falsa, pues, ¿no? Correcto, correcto. Ah, ya, ya, ahí sí, ya me ubiqué. Sí, sí. Una pregunta, disculpa, la de 5 no, de la imagen que te mandé, ¿viste? ¿Sería lo mismo entonces, digamos, primero transformar siempre posiciones y recién después indicar su valor de verdad? Correcto. Por Ok, ejemplo, 6 más 4 igual a 8 es falso. no, Entonces, 8 menor a 7 igual es falso, ¿no? Si falso, entonces falso es verdadero. Es la 5, ¿no ves? ah, sí, sí, las 5. No, no, sino que ajá, de las 5 hay unas partes de los ejercicios donde hay con raíz, ¿viste? Digamos, raíz de 25 igual a 5 y menos 3 elevado al cuadrado igual a menos 9 así, ¿viste? Claro, Lo mismo pone. tengo que hacer, digamos, convertir a siempre posiciones y después su Sí, valor de sí, verdad. correcto. Ok, 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 gracias. Ahí, mira, ahí. Después la otra va a ser 8 menor a 7. Esto es falso. Dice 9 mayor que 5. Después 8 mayor que 8 es menor que 5. T raíz de 25 igual a 5. U menos 3 al cuadrado igual a menos 9. Y así va sacando el valor de verdad de cada uno. Y después se hace con la proposición compuesta, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces con esto terminamos por hoy y nos vemos el próximo sábado, ¿bien? Cualquier duda o pregunta que tengan con tareas pueden hacerlo en el grupo, no se olviden, ¿no? Voy a tratar de responder lo más breve posible. Bien, vamos a